En el verano del 64 DC, cuando las llamas devoraron la ciudad eterna de Roma. Los testigos afirmaron haber visto una figura recortada contra el infierno. El emperador Nerón supuestamente cantaba mientras su imperio quemado, pero ¿quién era este hombre que transformó el corazón de la civilización en un teatro del horror? La respuesta está en una historia tan oscura, tan retorcida con asesinatos, matrículas y locura que desafía nuestra comprensión de la corrupción del poder. Esta no es simplemente la historia de un tirano, sino un examen escalofriante de cómo el poder absoluto puede transformar a un ser humano en algo monstruoso. El reinado de Nerón comenzó con promesas, pero terminó en una pesadilla que resuena a través de la historia como uno de los ejemplos más depravados del exceso imperial. Su nombre se convirtió en sinónimo de crueldad, su legado escrito en sangre y ceniza. El hombre, quien se convertiría en el emperador más infame de Roma, nació en un mundo donde los lazos familiares no significaban nada cuando se los evaluaba. Contra la ambición política en la corte imperial, las madres envenenaban a sus hijos. Las esposas asesinaron a sus maridos y los niños orquestaron la muerte de sus padres. Nerón dominaría todas estas artes oscuras, superando incluso a sus predecesores asesinos en su capacidad para el mal. Lucio Dimito Enobarbas, más tarde conocido como Nerón, llegó al mundo el 15 de diciembre. Y el 37 después de Cristo, durante el reinado de su tío abuelo, el emperador loco Calígula. Nacido en la dinastía Julio-Claudia, estaba destinado a la grandeza. Pero las semillas de su futura depravación fueron plantadas en el suelo tóxico de la política imperial. El padre Gañías Domius Aenobarbas murió cuando Nerón tenía solo 3 años, dejando al niño al cuidado de su ambiciosa madre Agraina la menor. Agraina no era una matrona romana común y corriente. Era la hermana del emperador Calígula, hija del amado general germánico y una mujer cuyo hambre de poder no tenía límites, exiliada por su hermano por supuesto adulterio y conspiración. Regresó a Roma cuando Claudio se convirtió en emperador en el 41 después de Cristo. Su belleza solo era igualada por su crueldad y poseía la astucia de un maestro político combinado con la flexibilidad moral de un asesino experimentado. El joven Nerón creció viendo su madre manipulaba la corte imperial con precisión mortal. Fue testigo de cómo ella seducía al emperador Claudio, convirtiéndose en su cuarta esposa en el 49 después de Cristo. Observó cómo ella eliminaba sistemáticamente a sus rivales y poder consolidado en este ambiente. La violencia se normalizó y el asesinato era simplemente otra herramienta del arte de gobernar. El niño que debería haber estado aprendiendo filosofía y virtud estaba, en cambio, recibiendo una clase magistral sobre asesinato y traición bajo la guía de Agraina. La educación de Nerón fue cuidadosamente diseñada para servir a sus ambiciones. Ella nombró al filósofo Séneca como su tutor, no por preocupación por el desarrollo moral de su hijo, sino porque Séneca había sido llamado del exilio y debía su posición a su favor. La ironía era profundo. Uno de los más grandes filósofos morales de Roma fue el encargado de educar a un futuro monstruo, aunque ninguno de los dos sabía aún en qué se convertiría el niño. La transformación del heredero de Claudio aparentemente exigía la eliminación de la competencia de Claudio británico. El hijo biológico se interpuso en el camino de Nerón hacia el trono. Agraina comenzó su campaña de manipulación para convencer a Claudio de adoptar a Nerón en el año 50 después de Cristo. El emperador, ya mostrando signos de edad y tal vez los efectos de un envenenamiento gradual, demostraron ser maleables en las manos de su esposa. Hacia el año 51 después de Cristo, a Nerón se le había concedido el título de Príncipe de la Juventus y estaba siendo preparado como el próximo emperador. El acto de este drama mortal se desarrolló en el año 54 después de Cristo, cuando el emperador Claudio murió tras 14 años de rule. Murió repentinamente en una cena. La causa oficial fue catalogada como indigestión por comer hongos venenosos, pero historiadores contemporáneos como Tácito y
Dio Casio sospechoso de asesinato. La principal sospechosa era la propia Agraina, quien supuestamente utilizó a una sirvienta llamada Lusta, una envenenadora profesional, para eliminarla. Marido antes de que pudiera cambiar de opinión sobre la sucesión con Claudio muerto y británico marginado, de 16 años. Nerón ascendió al trono como el emperador romano más joven de la historia. El Senado romano, ante un destino que le esperaba, no tuvo más remedio que aceptar el nuevo gobernante, pero no estaban tratando con un niño ingenuo. Se enfrentaban a un joven hombre que había sido entrenado sistemáticamente en las artes del engaño y el asesinato por una de las mujeres más despiadadas de la historia. Los primeros signos del reinado de Nerón parecían prometedor, guiado por Seneca y el prefecto Toriano Burrus. El joven emperador parecía aceptar las responsabilidades del liderazgo. Sus primeros discursos ante el Senado fueron bien recibidos y prometían respeto a la dignidad senatorial y un retorno a los principios constitucionales de Augusto. Por un breve momento pareció que tal vez la pesadilla del reinado de Calígula no se repetiría, pero debajo las corrientes más oscuras de la superficie ya estaban agitando la relación de Nerón con la madre, que inicialmente cooperaba, empezó a agriarse cuando él se irritó bajo su control. Agraina no había eliminado a Claudio ni orquestado el ascenso de su hijo al poder, solo para convertirse en una figura de fondo. Ella esperaba gobernar a través de él para ser la poder detrás del trono. Esta expectativa resultaría ser un error de cálculo fatal, ya que había creado un monstruo que ya no podía controlar. El periodo de luna de miel del reinado de Nerón duró apenas un año antes de que las primeras gotas de sangre mancharan la púrpura imperial. El objetivo era el hijo biológico de británico Claudio y el único superviviente. Amenaza a la legitimidad de Nerón. Aunque solo tenía 14 años, británico representaba todo lo que Nerón temía: un rival con un reclamo más fuerte al trono y el potencial de generar oposición a su gobierno. La existencia misma del niño era una recordatorio constante de que Nerón era un heredero adoptivo, no un descendiente de sangre del divino Julio César. El asesinato de el británico del año 55 después de Cristo marcó la transición de Nerón de emperador títere a emperador activo. Participante en los juegos mortales de la política imperial, el asesinato fue cuidadosamente planeado y ejecutado con un sofisticación que desmentía la juventud de los perpetradores. En una cena en el palacio, a británico le sirvieron una copa de vino que había sido probado previamente para detectar veneno, como era costumbre entre los miembros de la familia imperial. Cuando el niño se quejó de que el vino estaba demasiado caliente, se añadió agua fría para enfriarlo, agua que había sido mezclado con una toxina mortal preparada por Lusta, el mismo envenenador que supuestamente había matado a Claudio. El veneno actuó rápida y dramáticamente. Británico se desplomó en la mesa del comedor, su cuerpo convulsionaba mientras la toxina atacó su sistema nervioso. Los demás invitados observaron con horror cómo el joven príncipe moría ante sus ojos llenos de espuma, la boca y jadeando en busca de aire. Nerón mostró una insensibilidad que sería convirtiéndose en su marca registrada. Ordenó con calma que la cena continuara, desestimando la muerte de su hermanastro como simplemente una ataque epiléptico. Pero todos los presentes sabían que habían presenciado un asesinato y comprendió que había comenzado un nuevo y terrible capítulo en la historia romana. El asesinato de Británico tuvo múltiples consecuencias. Propósitos más allá de la mera eliminación de la llegada fue la declaración de Nerón de independencia del control de su madre y su primera demostración pública de su voluntad de matar a miembros de la familia. Quien se le opuso el mensaje fue claro: nadie, independientemente de su relación con el emperador, estaba a salvo si amenazaban su poder. El joven que una vez había guiados por la filosofía moral de Seneca, habían elegido un camino diferente, uno que los conducía a través de la sangre y la traición. Agraina, al presenciar la transformación de su hijo, comenzó a temer por su propia seguridad. Ella había creado un monstruo, pero ella también se había hecho vulnerable al apetito de violencia de ese monstruo.
mujer que había orquestado la muerte del emperador Claudio y potencialmente de otros. Se encontró en la posición desconocida de ser una víctima potencial en lugar de un perpetrador. Sus intentos de mantener influencia sobre Nerón solo sirvieron para acelerar su conflicto y sellar su propio destino. El asesinato de Británico también marcó el comienzo del descenso psicológico de Nerón a la locura. La facilidad con la que ordenó la muerte de su hermanastro, la falta de remordimiento que mostró después y el placer que parecía derivar del ejercicio de el poder supremo sobre la vida y la muerte apuntaba a una corrupción fundamental de su personaje. El niño que había nacido en el privilegio y se había criado en el lujo descubrió que el mayor lujo de todos era la capacidad de matar sin consecuencias. La sociedad romana estaba acostumbrada a la violencia y los asesinatos políticos. Sin embargo, se retractaron ante el descarado asesinato de un niño en la prisión imperial. Mesa del comedor. Los senadores que esperaban un retorno al gobierno constitucional bajo el mandato del joven emperador. El gobierno empezó a comprender que se enfrentaban a algo mucho peor de lo que habían imaginado. El precedente había sido: Nero mataría a miembros de su familia, niños y cualquiera que se interpusiera en su camino o le disgustó el veneno que mató a Británico. Era más que un compuesto químico, era una metáfora de la corrupción que ya estaba carcomiendo el alma de Nerón. Cada acto de violencia haría que el siguiente fuera más fácil. Cada asesinato reduciría el umbral para el siguiente asesinato. El emperador que había comenzado su reinado con promesas de clemencia y respeto constitucional había revelado la verdadera naturaleza, y que la naturaleza era fundamentalmente depredadora en el periodo posterior. Tras la muerte de Británico, la corte imperial se convirtió en un lugar de conversaciones susurradas y miradas temerosas. Nadie sabía quién podría ser el siguiente y todos comprendían que la proximidad al poder ahora conllevaba un riesgo potencialmente fatal. El joven emperador había probado la sangre y le gustaba. Un depredador que había cometido su primera matanza había descubierto un apetito que solo se haría más fuerte con la alimentación. La muerte de Británico no fue solo un asesinato político. Fue el nacimiento de un asesino en serie que vestía la púrpura de la Roma imperial. El niño que había muerto en aquella mesa no era la única víctima, fue solo el primero de una larga lista de muertes que ocurrirían. Sigue el comienzo del reinado de terror de Nerón. Agraina, la joven, había pasado toda su vida navegó por las traicioneras aguas de la política imperial, pero nunca se enfrentó a un oponente como su propio hijo. A medida que la independencia de Nerón crecía y su voluntad de el uso de la violencia hizo evidente la mujer que había orquestado su ascenso al poder, se encontró cada vez más aislada y vulnerable. La muerte de Británico había sido un mensaje claro. Incluso los miembros de la familia no estaban a salvo de la ira del emperador, y Agraina comprendió que su posición como la madre del emperador podría no ser suficiente para protegerla. La relación entre madre e hijo siempre había sido complejo, construido sobre la ambición mutua en lugar del afecto genuino que Agraina había visto Nerón como su camino hacia el máximo poder. Si bien Nerón había confiado en el apoyo de su madre, habilidades políticas y una eficiencia despiadada para asegurar su trono, pero a medida que el emperador maduró y comenzó a resentir los intentos de su madre de controlarlo a él y a ella, expectativas de compartir el poder, la mujer que había sido su mayor aliada se estaba convirtiendo en su enemiga más peligrosa. El conflicto llegó a un punto crítico debido a las relaciones personales y el estilo de vida de Nerón. Agraina desaprobaba las decisiones de su hijo. Romance con una mujer liberada llamada Acti, que consideraba la relación por debajo de la dignidad imperial y potencialmente una amenaza para el prestigio de la dinastía. También se opuso al creciente interés de Nerón en los espectáculos públicos de carros, carreras y otras actividades que ella consideraba indignas para un emperador. Estos desacuerdos podrían haber permanecido asuntos familiares privados, pero en la corte imperial los conflictos personales tenían implicaciones políticas. La ruptura final.
El conflicto entre madre e hijo se produjo cuando Agraina comenzó a criticar abiertamente el gobierno de Nerón y amenazó con apoyarlo. Reclamaciones alternativas al trono en un momento de furia desesperada, según se informa, le dijo a su hijo que no podía. Con la misma facilidad se podría elevar al poder a otro miembro de la familia imperial. Incluso británico, si aún vivía, esta amenaza, ya sea real o meramente. La retórica selló su destino. Nerón no podía tolerar la existencia de alguien que tenía los conocimientos, las conexiones y la motivación para orquestar su caída. La decisión del emperador de asesinar a su madre representó un nuevo nivel de depravación incluso para los estándares de la matricida de la Roma imperial fue considerada uno de los crímenes más atroces de la historia romana. La cultura es una violación de los vínculos más fundamentales de la familia y la sociedad. El hecho de que Nerón estuviera contemplando semejante acto demostraba cuán completamente había abandonado cualquier pretensión de restricción moral. El estudiante de Séneca. La filosofía se había convertido en un monstruo que no se detendría ante nada para preservar su poder. Pero matar a Agraina no sería tan simple como envenenar a Británico. La madre del emperador era una formidable oponente que había sobrevivido décadas de intrigas cortesanas y múltiples intentos de asesinato. Estaba constantemente rodeada de guardias leales. Cuidadosa con lo que comía y bebía y profundamente desconfiada de cualquiera que pudiera desearle daño. Un enfoque directo sería difícil y arriesgado que requiere una planificación cuidadosa y un engaño elaborado. La solución era típicamente teatral y demasiado complicada. En lugar de emplear un simple veneno o contratar a alguien, un asesino ideó un elaborado plan que incluía un barco plegable. Diseñado para hundir y ahogar a su madre durante un crucero de placer, el plan era a la vez ingenioso y absurdo, reflejando el amor de Nerón por el espectáculo dramático y su creencia de que podía manejar la realidad como si fuera una de sus obras teatrales. El emperador invitó a su madre a unirse a él para la celebración de un festival en Baiae, un lugar de moda. Ciudad turística en la bahía de Nápoles. La reconciliación entre madre e hijo parecía genuina, con Nerón mostrando una calidez y un afecto inusuales hacia Agraina. Cenaron juntos y recordaron. Hablaban del pasado y parecían haber resuelto sus diferencias, pero debajo de la superficie se estaban produciendo preparativos mortales. El barco especialmente construido fue una obra maestra de ingeniería y traición. Diseñado para colapsar en un momento predeterminado, crearía la aparición de un trágico accidente al eliminar al oponente más peligroso del emperador. El plan requería precisión, sincronización, cómplices hábiles y una considerable cantidad de suerte. Pero Nerón era confiado en que sus instintos teatrales y su cuidadosa preparación asegurarían éxito donde los métodos más convencionales podrían fallar. El intento de asesinato de Agraina en el año 59 después de Cristo se convertiría en uno de los ejemplos más notorios del poder de Nerón. Creatividad retorcida e incompetencia. El plan del emperador para asesinar a su madre. El uso de un barco plegable fue un proyecto ambicioso en su alcance, pero fatalmente defectuoso en su ejecución, demostrando tanto sus instintos teatrales como su incapacidad fundamental para comprender la diferencia entre drama teatral y consecuencias en el mundo real. La trama finalmente fracasaría, pero las consecuencias resultarían aún más reveladoras sobre el carácter de Nerón que el plan original. En la noche del asesinato planeado, Agraina abordó el barco especialmente construido bajo la impresión de que la estaban transportando de regreso a su villa después de las celebraciones del festival. El barco apareció. Era normal observarlo casualmente, pero se habían instalado mecanismos ocultos para provocarlo. La cubierta se derrumbaría y el casco se rompería una vez que el barco llegara a aguas más profundas. Los ingenieros de Nerón habían diseñado lo que creían que era el arma homicida perfecta, un ataúd flotante que reclamaría a su víctima mientras proporcionaba el emperador con una negación plausible. El plan comenzó a desmoronarse casi inmediatamente a medida que el barco se alejaba de
En la orilla los dispositivos mecánicos diseñados para destruir el buque fallaron. Derrumbarse con la dramática rapidez que Nerón había previsto en lugar de un hundimiento rápido y decisivo del barco. Comenzó a inclinarse y a hacer agua poco a poco, dándole tiempo a los pasajeros para darse cuenta de que algo andaba mal. Los miembros de la tripulación que se suponía debían asegurar la muerte de Agraina se encontraron luchando con un barco medio roto y muy viva la Madre Imperial que estaba empezando a comprender la verdadera naturaleza de su situación en el caos que siguió los instintos de supervivencia y el pensamiento rápido de Agraina que le salvaron la vida. En lugar de entrar en pánico como su hijo esperaba, mantuvo la compostura y comenzó. Nadando hacia la orilla la mujer que había sobrevivido décadas de corte imperial. La intriga demostró ser igualmente capaz de sobrevivir a un intento de asesinato marítimo. Su compañera Aceronia era menos. Afortunada fue asesinada por los conspiradores que creyeron que era Agraina en la oscuridad y la confusión de el barco que se hundía. La noticia de la supervivencia de su madre llegó a Nerón como un rayo. El emperador que había creído él mismo estaba orquestando el crimen perfecto y de repente se encontró frente a la perspectiva de un enfurecido y muy Agraina estaba viva y ahora sabía sin lugar a dudas que su hijo había intentado matarla. El asesinato fallido no había eliminado su problema. Lo había empeorado infinitamente al transformarlo en madre de una oponente política a una enemiga mortal sin nada que perder. La reacción de Nerón a la noticia reveló la profundidad de su pánico y la primitiva naturaleza de sus instintos para resolver problemas. Incapaz de aceptar el fracaso de su elaborado plan, inmediatamente comenzó planeando un enfoque más directo. Si el asesinato teatral hubiera fracasado, él recurrir a la simple carnicería. El emperador que había intentado orquestar la muerte de su madre como si fuera una escena de una obra de teatro. Ahora abandonó toda pretensión de sutileza y optó por el asesinato directo. El acto final de un drama mortal se desarrolló en la villa de Agraina, donde se había refugiado después de su escape milagroso del barco que se derrumbaba. Nerón envió un equipo de torianos, guardias dirigidos por un liberto llamado Anesitus con órdenes de completar la tarea que la trampa mortal flotante no había logrado su cometido. No habría planes más elaborados ni teatrales. Florecen solo soldados con espadas y una mujer que se había quedado sin lugares donde esconderse cuando los asesinos llegaron a su villa. Agraina supo inmediatamente por qué habían venido. La mujer que había orquestado las muertes de emperadores y rivales la hicieron enfrentarse a sus propios verdugos con un coraje que impresionó incluso a sus asesinos. Según relatos históricos, ella descubrió su útero a los soldados y les dijo que atacaran primero, ya que había llevado al monstruo que ahora buscaba su muerte. Sus últimas palabras fueron una mezcla de desafío y reconocimiento trágico de lo que su hijo. El asesinato de Agraina fue más que otro asesinato imperial. Asesinato fue un matriarca que conmocionó incluso a los romanos endurecidos por la violencia público. El emperador que había matado a su propia madre había cruzado una línea que incluso sus predecesores más depravados habían respetado. La ley, que era tan fundamentalmente antinatural que pareciera colocar a Nerón fuera de los límites de la civilización humana, transformándolo de un tirano en algo parecido a una bestia. Las consecuencias de la muerte de Agraina reveló el alcance total de la corrupción psicológica de Nerón. En lugar de mostrar remordimiento o intentar justificar con sus acciones, el emperador pareció experimentar una sensación de liberación y triunfo. Había eliminado al último persona que podía desafiar eficazmente su autoridad y lo había hecho de una manera que demostró su poder absoluto sobre la vida y la muerte. El estudiante de la filosofía se había convertido en un monstruo colchonero y él parecía deleitarse en su transformación con la sangre de su madre en sus manos y sin ninguna oposición efectiva restante. El reinado de Nerón entró en su punto más alto. Fase decadente y destructiva. El joven emperador que una vez estuvo limitado por los asesores y familiares ahora se encontraban libres para complacer todos sus caprichos.
Y apetito el resultado fue una exhibición espectacular de exceso imperial. Eso habría sido cómico si no fuera tan destructivo para el Imperio Romano y su gente. La transformación de Nerón. En un tirano teatral se representaba la corrupción completa del poder absoluto. Y el abandono total de la responsabilidad imperial, la obsesión del emperador. Con la actuación pública se convirtió en la característica definitoria de su reinado posterior. Nerón creía genuinamente en sí mismo. Ser un talentoso artista cantante y auriga y exigió que los sujetos comparten este engaño. Comenzó a actuar públicamente en teatros y circos, obligando a la élite romana a asistir a sus espectáculos y aplaudir sus mediocres actuaciones senadores y patricios que una vez ejercieron verdaderas. Los poderosos se vieron reducidos al estatus de un público cautivo obligado a alabar las obras artísticas de su emperador. Esfuerzos o enfrentar una posible ejecución. Estas actuaciones públicas fueron más que meros proyectos de vanidad. Eran expresiones de la incomprensión fundamental de Nerón sobre la autoridad imperial. Y los valores romanos. La cultura tradicional romana valoraba el deber, la disciplina y dignitus por encima de todo. Se esperaba que los emperadores fueran líderes militares, administradores y guardianes de las tradiciones romanas. Por el contrario, las prioridades de Nerón eran completamente egoístas y teatrales. Quería ser admirado, aplaudido y celebrado como artista en lugar de respetado como líder. La vida personal del emperador se volvió igualmente escandalosa y destructiva. Su matrimonio con Octavia, la hija de Claudio, había sido un acuerdo político diseñado para fortalecer su reclamo al trono. Pero Nerón encontró a su esposa aburrida y comenzó persiguiendo otras relaciones con creciente audacia. Su romance con Pompea Sabina, la esposa de su amigo se hizo de conocimiento público y una fuente de considerable escándalo. El emperador, que debería haber estado dando ejemplo de la virtud romana, en cambio estaba haciendo alarde de su adulterio y corrupción moral. La relación con Pompea resultaría ser otro catalizador de la violencia y la tragedia. La fascinación de Nerón por su amante lo llevó a divorciarse de Octavia y casarse con Pompea en el 62 después de Cristo, pero no antes. Orquestar la muerte de su primera esposa con acusaciones falsas de adulterio. La ejecución de Octavia, que era popular con el pueblo romano, dañó aún más la reputación de Nerón y demostró su disposición a matar incluso a miembros inocentes de la familia para satisfacer sus deseos personales. Pero ni siquiera el matrimonio con su amada Pompea pudo satisfacer los apetitos de Nerón ni moderar sus tendencias violentas. En el año 65 después de Cristo, durante el segundo embarazo de Pompea, el emperador supuestamente la pateó hasta matarla durante un ataque de ira. Las circunstancias específicas de su muerte permanecen disputado por los historiadores, pero los relatos contemporáneos describen una discusión violenta que terminó con Nerón golpeando a su esposa embarazada con tal fuerza que ella murió a causa de sus heridas. El emperador, que había afirmado una vez amar a Papia, la había asesinado a ella y a su hijo nonato en un momento de furia descontrolada. La muerte de Papa marcó otro hito en el descenso de Nerón al caos moral total. El emperador, que había matado a su hermanastro, a su madre y a su primera esposa, ahora había añadido a su segunda esposa y a su hijo nonato a su creciente lista de víctimas. Cada asesinato parecía hacer que el siguiente fuera más fácil y cada acto de violencia más difícil. Erosionó lo que quedaba de su humanidad. El patrón era claro: cualquiera que viniera en estrecho contacto con Nerón se arriesgaba a morir independientemente de su relación hacia él o su lealtad a su régimen. El comportamiento del emperador se volvió cada vez más errático e impredecible a medida que avanzaba su reinado. Ordenaría ejecuciones por capricho, confiscar propiedades para financiar su estilo de vida extravagante y obligar a los romanos prominentes a participar en sus representaciones teatrales o enfrentarse a graves consecuencias. La corte imperial se convirtió en una combinación surrealista de teatro y terror donde los cortesanos nunca supieron
ya sea que se les pidiera aplaudir una canción o presenciar la ejecución de Nerón. Las pretensiones artísticas también se extendieron a la arquitectura y al urbanismo, pero con resultados característicamente destructivos. Comenzó a planificar un complejo de palacio masivo llamado la Zona Dorada de Domus. Casa que cubriría amplias áreas del centro de Roma. El proyecto requería la demolición de edificios existentes y el desplazamiento de miles de residentes. Pero el emperador consideraba estos inconvenientes simplemente como el precio de su visión artística. La Casa Dorada se convertiría en un símbolo de la megalomanía de Nerón y su completa desconexión de las necesidades y deseos de sus súbditos. El pueblo romano, que inicialmente había esperado estabilidad y la prosperidad bajo el joven emperador, los encontró viviendo en un clima cada vez más inestable y peligroso. Régimen Nerón, representaciones teatrales, proyectos arquitectónicos y personales. Los escándalos eran costosas distracciones que drenaban el tesoro imperial y aumentaban impuestos. Más importante aún, revelaron un emperador que estaba más interesado en su propio entretenimiento que en gobernar eficazmente o proteger los intereses del imperio. En la noche del 18 de julio de 1964, un año después, se produjo un incendio en las tiendas que bordeaban el Gran Carro de Roma, el Circo Máximo estadio de carreras. Lo que comenzó como un incendio localizado se propagó rápidamente a través del denso barrios abarrotados de la ciudad antigua, alimentados por los vientos de verano y la construcción de madera de la mayoría de los edificios romanos. Durante 6 días y 7 noches el fuego arrasó Roma, destruyendo distritos enteros y dejando a cientos de miles de personas sin hogar. Cuando las llamas finalmente se extinguieron, 10 de los 14 distritos de Roma había sido dañada o completamente destruida y la ciudad eterna yacía en ruinas humeantes. El gran incendio de Roma fue uno de los desastres más devastadores de la historia antigua. Pero sería recordado no solo por su magnitud, sino también por su belleza. No solo por su destrucción, sino por los rumores y acusaciones que la rodearon. Casi inmediatamente comenzaron los rumores. Se extendió entre la población traumatizada que el emperador Nerón había iniciado el incendio deliberadamente para limpiar tierras para su gigantesco proyecto palaciego o simplemente para su propio entretenimiento retorcido. La imagen de Nerón tocando el violín mientras Roma ardía se convirtió en una de las más memorables de la historia. Leyendas perdurables. Aunque los historiadores señalan que el violín aún no se había inventado y que Nerón estaba en Antium, a 35 millas de Roma, cuando comenzó el incendio. Independientemente de si Nerón inició el incendio o no, su respuesta al desastre reveló tanto sus capacidades administrativas como su insensibilidad fundamental hacia los derechos humanos. El lado positivo del sufrimiento fue que el emperador organizó esfuerzos de socorro, abriendo edificios públicos y sus propios jardines para albergar a las personas sin hogar e importando grano de las regiones vecinas. Para prevenir la hambruna, también implementó nuevos códigos de construcción que exigían una construcción más amplia, calles y materiales de construcción resistentes al fuego para prevenir futuros desastres. Estas medidas demostraron que Nerón era capaz de ejercer un liderazgo eficaz cuando las circunstancias lo exigían. Sin embargo, el comportamiento del emperador durante y después del incendio también proporcionó munición para su críticos y enemigos. Circulaban historias de que había subido a una torre alta para observar las llamas y había cantado su propia composición sobre la caída de Troya mientras la ciudad ardía a su alrededor. Ya sean estos relatos ciertos o mera propaganda, reflejaban la creciente creencia del pueblo romano de que su emperador era fundamentalmente indiferente a sus bienestar y capaces de tratar su sufrimiento como entretenimiento. El fuego. Las secuelas le presentaron a Nerón tanto una oportunidad como un problema. Las áreas despejadas en el corazón de Roma proporcionaron el espacio perfecto para su casa dorada planificada y el emperador no desperdició nada tiempo en el inicio de la construcción de su enorme complejo palaciego. El nuevo edificio cubriría más de 100 acres y contaría con
Elaborados jardines, lagos artificiales e innovaciones arquitectónicas que impulsaron los límites de la ingeniería romana, pero el proyecto también requería enormes recursos en un momento en que la ciudad necesitaba desesperadamente fondos para la reconstrucción y los esfuerzos de socorro para financiar sus ambiciones arquitectónicas y, en el esfuerzo de reconstrucción más amplio, Nerón recurrió a medidas cada vez más desesperadas. Aumentó los impuestos confiscados, propiedad de los romanos ricos, y degradó la moneda al reducir el precio de la plata. Contenido de las monedas. Estas políticas económicas dañaron aún más su relación con la élite romana y creó dificultades generalizadas entre la población general. El emperador, que debería haberse centrado en curar las heridas de su ciudad, estaba usando el desastre como excusa para perseguir sus propios proyectos grandiosos. La búsqueda de chivos expiatorios tras él. El gran incendio condujo a uno de los episodios más notorios del reinado de Nerón. Primera persecución a gran escala de cristianos en la historia romana. La comunidad cristiana en Roma era pequeña, pero visibles, y su negativa a participar en las prácticas religiosas tradicionales romanas los hacía naturales objetivos de sospecha y culpar a Nerón, ya sea por una creencia genuina en su por culpa o simplemente por oportunismo político, decidieron hacer pagar el fuego a los cristianos con sus. La persecución que siguió se caracterizó por una creatividad y una crueldad que revelaron las profundidades de la imaginación sádica de Nerón. Los cristianos no fueron simplemente ejecutados, fueron convertidos en entretenimiento público. Algunos fueron cocidos en pieles de animales y destrozados por perros salvajes en la arena. Otros fueron crucificados a lo largo de los caminos que conducían a Roma. Algunos de los más infames fueron cubiertos con brea y quemados vivos como antorchas humanas para iluminar la casa de Nerón. Jardines durante las fiestas nocturnas. El emperador, que supuestamente había cantado mientras Roma ardía, ahora usaba a los cristianos en llamas como iluminación decorativa para su vida social. El espectáculo de los cristianos quemados vivos en los jardines de Nerón se convirtió en una de las imágenes definitorias de su reinado y ayudó a cimentar su reputación como un monstruo. Incluso los romanos, que no tenían simpatía por las creencias cristianas, eran horrorizados por la crueldad gratuita de estas ejecuciones. La persecución reveló no solo la capacidad de Nerón para la violencia, sino también su completa desconexión de la empatía humana normal y su voluntad de transformar el sufrimiento en entretenimiento. Hacia el año 65 después de Cristo, el reinado de Nerón se volvió tan opresivo y errático que incluso sus partidarios más leales comenzaron a. La pregunta es si el imperio podría sobrevivir bajo su liderazgo continuo. Las obsesiones teatrales del emperador, la irresponsabilidad fiscal y la brutalidad casual habían creado un clima de miedo y la incertidumbre que se extendía desde la corte imperial hasta las provincias más lejanas. Fue en esta atmósfera de creciente desesperación que un grupo de senadores, caballeros y oficiales militares comenzaron a trama el intento de asesinato más grave del reinado de Nerón. La conspiración de Piso. La conspiración recibió el nombre de Calpurnius Piso, un hombre rico y el respetado senador que había sido elegido para reemplazar a Nerón como emperador. Pisón fue todo lo que no fue Nerón: digno, culto y comprometido con lo tradicional. Valores romanos. Había servido con distinción en varios puestos gubernamentales y era ampliamente considerado como un hombre íntegro y competente. Los conspiradores creían que su ascenso al trono restauraría la estabilidad el imperio y poner fin a la pesadilla del gobierno de Nerón. La trama involucraba un notable ejemplo representativo de la sociedad romana que indica cuán extendida estaba. La oposición a Nerón se había convertido. Entre los conspiradores se encontraban senadores como Flavus, caballeros de Scavenus y Epranius Quintanis como Claudius Sinequio y militares oficiales, incluido el tribuno Sobrius Flavors. Aún más significativamente la conspiración incluía a miembros de la propia guardia pretoriana de Nerón, las tropas de élite, cuyo deber principal era proteger la vida del emperador.
La participación de estos guardias indicaba que incluso aquellos, los más cercanos a Nerón, habían perdido la fe en su liderazgo. El plan en sí era relativamente sencillo: los conspiradores asesinarían a Nerón durante los Juegos en el Circo Máximo, donde el emperador estaría rodeado de multitudes y relativamente vulnerable a los ataques. Flavors Cábanas se acercaría. Nerón, con el pretexto de presentar una petición, lo apuñaló con una arma oculta. La daga de otros conspiradores posicionados por todo el circo se aseguraría de que el hecho se completó y Pisón pudo ser proclamado emperador antes de que se supiera la noticia. La noticia de la muerte de Nerón podría haber llegado a sus partidarios. La conspiración podría haber tenido éxito si no fuera por la participación de una mujer liberada llamada Epicaris, que intentó reclutar partidarios adicionales entre la flota. Comandantes en Misenum. Su acercamiento a Dolosius Proculus, un oficial naval, demostró ser un error fatal. Próculo, ya sea por lealtad a Nerón o por miedo a la consecuencias de la traición, informaron de la conspiración al emperador. La revelación de la trama puso en marcha una brutal investigación que finalmente se cobraría docenas de vidas y demostraría aún más la capacidad de Nerón para la paranoia. Violencia. La respuesta de Nerón al descubrimiento de la conspiración fue rápida y despiadada. El emperador, que había sobrevivió principalmente gracias a la suerte y la incompetencia de sus enemigos, que ahora enfrentaba la realidad de que importantes sectores de la élite romana lo querían muerto. La reacción fue desatar un régimen de terror que hizo que sus crueldades anteriores parecieran contenidas en comparación. Arrestos. Comenzó de inmediato y los investigadores del emperador utilizaron la tortura y la intimidación para extraer confesiones y identificar a conspiradores adicionales. Los juicios y ejecuciones que siguieron reveló tanto el grado de oposición al gobierno de Nerón como la paranoia fundamental del emperador acerca de las amenazas a su poder. Muchos de los ejecutados probablemente eran inocentes de cualquier implicación en la conspiración, pero habían cometido el error de criticar al emperador o expresar simpatía por sus oponentes. La investigación se convirtió en una herramienta para ajustar cuentas personales y eliminar rivales potenciales que se expanden mucho más allá de la trama original para abarcar a cualquiera que podrían representar una amenaza para el reinado continuo de Nerón. Entre los más trágicos, una de las víctimas de la paranoia del emperador fue su antiguo tutor, el filósofo Seneca. A pesar de su papel como moderador del reinado temprano de Nerón y sus intentos de inculcar principios morales en su estudiante, Seneca estuvo implicado en la conspiración y el viejo filósofo, que había pasado su vida estudiando la virtud y la sabiduría, fue obligado a suicidarse. Abrir sus venas en un baño caliente mientras dicta sus últimos pensamientos a su secretario. Su muerte simbolizó el triunfo completo de la tiranía sobre la razón y el fracaso de la educación para prevenir la corrupción moral. El poema del poeta Lucan Seneca, su sobrino y uno de los escritores más talentosos de Roma, también fue ejecutado por su presunta participación en la trama. Antes de su muerte recitó versos de su propio poema épico sobre las guerras civiles romanas, creando un momento final de desafío artístico contra la tiranía. El emperador, que se creía artista y estaba destruyendo sistemáticamente a los verdaderos artistas e intelectuales de su tiempo, dejando a Roma culturalmente empobrecida y moralmente en bancarrota. La supresión de la conspiración de Pisonian marcó un punto de inflexión en el reinado de Nerón y lo transformó de un tirano teatral a un dictador paranoico que veía enemigos en todas partes. El emperador, que una vez había buscado popularidad y aplausos, ahora gobernaba a través del miedo y intimidación. No confiar en nadie y ver a cada ciudadano como un asesino potencial. El fracaso de la conspiración garantizó que Nerón permanecería en el poder, pero también garantizó que sus años restantes se caracterizarían por un creciente aislamiento, paranoia y violencia. Los años siguientes a la conspiración de Pisonia vieron la transformación completa de Nerón de emperador a monstruo, mientras la paranoia y la megalomanía consumían lo que quedaba de su cordura. El hombre que una vez había mostrado destellos de competencia administrativa y
La genuina preocupación por sus súbditos ahora gobernaba Roma como un tirano loco desde él. Los mitos más oscuros de la antigüedad, su comportamiento se volvió tan errático y destructivo que incluso sus cortesanos más psicopánticos empezaron a temer por sus vidas y el pueblo romano empezó a susurrar que tal vez los propios dioses habían abandonado su ciudad a los caprichos de este monstruo. Las pretensiones artísticas del emperador alcanzaron nuevas cotas de absurdo y gasto. Durante este periodo, Nerón comenzó a planificar una gira por Grecia donde competiría en varias competiciones artísticas y atléticas convencido de que ganaría. Demostrar sus talentos superiores al mundo, la idea misma de un emperador romano. Participar en los Juegos griegos era escandaloso para los romanos tradicionales, pero el deseo de Nerón de reconocimiento artístico había superado cualquier preocupación por la dignidad imperial o las costumbres romanas. Enormes sumas preparando para esta gira, encargando vestuario, entrenamiento, entrenadores y elaboradas producciones teatrales. La gira griega, cuando finalmente ocurrió en el año 67 después de Cristo, se convirtió en una parodia grotesca de la competencia artística en la que participó Nerón. Numerosos concursos de canto, actuación y carreras de carros. Y no es de extrañar que ganó todos los eventos en los que participó. Los jueces estaban aterrorizados de ofender al el emperador, que tenía el poder de vida y muerte sobre ellos, le otorgó la victoria. Independientemente de su actuación real, Nerón regresó a Roma con más de 1.800 coronas y premios, creyendo genuinamente que había demostrado su capacidad artística. Superioridad sobre el mundo. Mientras el emperador se entregaba a sus fantasías artísticas en Grecia, el Imperio Romano estaba enfrentando serios desafíos que requerían un liderazgo competente. Los gobernadores provinciales luchaban con bárbaros. La recaudación de impuestos se hacía cada vez más difícil y el poder imperial. El tesoro estaba casi vacío debido a los gastos extravagantes de Nerón, pero el emperador mostró poco interés en estos asuntos administrativos mundanos y prefirió centrarse en sus actividades artísticas. Y la crisis final del reinado de Nerón comenzó en el año 68 después de Cristo con una rebelión liderada por Gaius Julius Dendax, el gobernador de Gallia Lugdunus Dendax. La revuelta no fue inicialmente una amenaza militar seria, pero representó algo mucho más peligroso para Nerón. Gobierno continuo, un rechazo público de su autoridad por parte de un alto funcionario imperial. La rebelión alentó a otros gobernadores provinciales a cuestionar su lealtad a un emperador que parecía estaba más interesado en cantar que en gobernar, y reveló hasta qué punto la autoridad de Nerón había sido socavada por su propio comportamiento. La respuesta del emperador a la rebelión de Vindex fue típicamente teatral y, en lugar de movilizar inmediatamente a las legiones para reprimir la revuelta, Nerón dedicó un tiempo precioso a planificar elaborados castigos para los rebeldes y el diseño de nuevas representaciones teatrales para celebrar su victoria final. Cuando finalmente respondió militarmente fue con una combinación de exceso de confianza e incompetencia que reflejaba su completa desconexión de la realidad política y militar. La situación se deterioró rápidamente cuando sirvió. Sulpicio Galba, gobernador de Hispania Tarraconensis, declaró su apoyo a Vindex y se proclamó a sí mismo